Buenas noches, gusto saludarte. Buenas noches. Vamos a empezar con la primera pregunta para empezar con esto, ¿le parece? Perfecto. Lamentablemente en el Congreso de la República hay demasiada corrupción. O sea, se puede llegar a crear iniciativas de ley anticorrupción para que los diputados dejen de una vez por todas dejar la corrupción. La única forma, principalmente la tiene en su decisión el pueblo de Guatemala. ¿Cómo? El próximo año vienen las elecciones. La gente de Guatemala tiene que analizar con qué diputados puede contar para hacer ese tipo de leyes. Yo te digo, con los diputados que hoy tenemos, ese tipo de leyes, disculpa, pero no van a pasar. Jamás van a pasar. Tal vez pasarán para ellos gozar con mayor impunidad. Entonces, realmente el Congreso de la República necesita y es urgente que tenga una depuración profunda, pero esa depuración profunda, la única forma de hacerlo en ley es el 25 de julio, que la gente decida a quiénes quiere elegir, a quiénes quiere votar, pero tiene que tener mucho cuidado y tiene que revisar qué es lo que han hecho y qué es lo que no han hecho, que esa es la única garantía para que pasen este tipo de leyes. Y obviamente por eso vuelvo a insistir, es tan importante el tema educativo, porque también entre menos educado está un pueblo, más sencillo que sean engañados por discursos baratos, como decimos aquí en Guatemala. Entonces, se puede hacer, pero tenemos que depurar el Congreso, porque con el Congreso que tenemos, si yo te digo que con este Congreso se puede, es mentira. Y hemos venido con congresos como estos durante toda la vida. O sea, no Pero hay. digámosle, a mí me gusta hablar siempre la realidad de lo que tenemos. Y con lo que tenemos, con este Congreso de hoy, no va a pasar nada, sino que vamos de mal en peor, porque las actitudes de estos legisladores realmente en su conjunto como Congreso realmente dejan mucho que desear. Hay buenos diputados, pero en su mayoría es difícil. Y recordemos que en el Congreso las decisiones son colegiadas y lamentablemente han sido para el mal, no han sido para bien. Lamentable. Sí, es algo de nunca acabar. Y yo siempre lo he dicho que necesitamos muchísima gente nueva que realmente amen al prójimo, que realmente amen al país. Solo ahí te quiero interrumpir algo, si me Ujú. permites. Que sea nuevo no es garantía que te salga bueno, porque hay muchos nuevos en esta legislatura que han salido peor que los viejos. Entonces, se necesita una renovación mental y en Guatemala no necesitamos una revolución de armas, sino que una revolución moral, que cambien las actitudes y que el político o los políticos entendamos que se debe de tomar un camino distinto al que se ha estado viviendo desde los años 85 que hemos estado en democracia. Porque puede llegar el momento que de verdad ahí el pueblo se canse tanto y que ahí sí el pueblo se levante y que pasen cosas que en lugar que se construya puedan destruir más aún lo que se tiene. Entonces, el políticos, los que estamos en política, debemos de reflexionar y tomar la decisión de tomar el camino correcto de lo que se debe hacer. Yo siempre digo, no somos gente perfecta, pero sí podemos ser gente que hace lo correcto. Esa debe de ser la actitud del político. Porque dijimos un presidente nuevo va a barrer bien, dijimos. ¿Y qué si tuvimos un presidente outsider nuevo que lamentablemente barrió igual o peor? O sea, no es de Siempre, nuevo, no es de viejos, es de actitudes. Las actitudes tienen que cambiar y se debe entender y se debe de comprender. Porque la gente en Guatemala cada día hoy está llegando al punto, cada día más gente que no le alcanza para comer y a lo que le hemos denominado clase media en Guatemala, caché, está desapareciendo esa clase media, sí. que eso es peligroso. Y en todos lados, eso está pasando aquí también. Pero esto ya es debido a ciertos factores, creo que son un poquito más diferentes. En Guatemala, aquí lo que ha afectado mucho eso es pues la pandemia y afectó muchísimo. Está desapareciendo la clase media. Pero en Guatemala es distinto, supongo que se debe a otros factores. Me imagino que ya viene de varios años, porque antes era fácil que compraras un tu pollito y comieras pollito. Ahora ni pollo, ahora yo he venido viendo la situación está difícil. Por ejemplo, antes aquí en Guatemala cualquiera te decía que aunque sea verduras puede comer. Hoy nosotros producimos verduras.
tenemos una cantidad de campesinos y agricultores muy fuertes y una tierra bendita donde tienes una semilla crece. Pero el fertilizante, por lo que está pasando mundialmente, de 200 quetzales que lo teníamos antes, hoy te pasó a 500, 480, 550 en los lugares más lejanos. Eso se está reflejando, aparte del tema de los combustibles, se está reflejando en el tema de las verduras. Pero lo triste es que el Ministerio de Agricultura tiene un programa de fertilizantes para darle fertilizante al agricultor. Y si el Ministerio de Agricultura cumpliera dándole ese fertilizante al agricultor, porque ahí está el dinero, ahí está la partida presupuestaria, la verdura sería más económica y el agricultor ganaría de su trabajo, porque ahorita el problema que tenemos en Guatemala es que muchos agricultores están dejando de sembrar porque ya no están ganando, porque ya no están vendiendo lo que vendían antes. Entonces nos estamos metiendo a un problema muy serio y estamos perdiendo la seguridad alimentaria que toda nación debe de tener. Y este tema del abono no hay que confundirlo con un tema de populismo ni nada por el estilo. México y Estados Unidos, tú lo sabes, tienen incentivos y tienen subsidios muy fuertes a la agronomía Oh, de los ya. Ah, sí. y son muy grandes, son tremendos apoyos. Entonces, si Estados Unidos, que es un país capitalista, que llamamos nosotros, Ujú. tiene esos incentivos, ¿cómo no Guatemala lo va a tener? Y el otro aspecto es que debemos de apoyar al campesinado, al agricultor, a que genere economía de escala a través de cooperativas, porque si ellos hacen economía de escala, sus costos van a disminuir, tecnificarlos, capacitarlos, apoyarlos a que tengan acceso a créditos blandos también para que ellos puedan industrializar su proceso. Si siembran fresas, que ya no vendan fresas, bueno, pues que vendan un poco de fresas, pero que vendan jalea. Ahí le están sumando un valor agregado que les va a permitir riqueza. Si siembran papa, que vendan un poco de papa, pero que hagan harina de papa, que lo industrialicen. Y ahora con eso del gluten, la harina de papa está famosa y se paga bien. Lo que pasa es que no ha habido ese interés. Pero ese tema aquí en Guatemala hay que ponerle mucha atención. Yo he estado insistiendo muchísimo en eso porque se está poniendo en peligro la seguridad alimentaria interna del país. Ya, es como el café, ¿no? El café y el cardamomo. Creo que eso es algo que hay Bueno, que... por ejemplo, en el caso del cardamomo, hay muchos cardamomeros que ahorita el precio se vino para abajo, un tema mundial. Mm, Pero ¿qué nos costaría aquí impulsar procesos de generar cooperativas de cardamomos, hacerles centros de acopio, apoyarles a que puedan tener un proceso? Que el ministro de Relaciones Exteriores, en lugar de andar paseando, ande abriendo nuevos mercados, porque ese es el trabajo al final. mm, Que el ministro de Economía esté pensando en lo que viene para que podamos implementar políticas que puedan adelantarse a los problemas. Por ejemplo, el café, yo estaba leyendo que ahorita por el problema que se tiene en Europa, ellos van a empezar a consumir menos café, que hay toda una explicación ahí técnica que no vamos a entrar ahorita, ujú. pero eso va a bajar el precio. Pero aquí en Guatemala el ministro de Economía, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del MAGA deberían de estar trabajando coordinadamente y anticiparse a lo que se puede prever. Yo estoy de acuerdo, lo único que no podíamos prever es la pandemia, pero hay muchos factores económicos que se pueden prever. Y yo soy un fiel creyente del cooperativismo. Yo amo las cooperativas Ok. porque la cooperativa es una empresa con sentido social. Y a mí me gusta mucho este ejemplo, el caso de Canadá. La miel maple son cooperativas que tienen la fuerza ahí y Canadá es uno de los principales en el tema de la miel maple. Entonces, Alemania tiene mucho cooperativismo también. Entonces, en Guatemala no lo hemos aprovechado. Y las cooperativas que tenemos las convertimos en solo de crédito y ahorro que paran siendo bancos. Entonces, tenemos que implementar el cooperativismo para la producción y ayudarle al campesinado a que haga economía de escala, darles incentivos a la agronomía, hay que darle incentivos, porque antes aquí en Guatemala decíamos nosotros, aunque sea un poquito de pollo y bastante verdura, un buen caldo. O si no, un huesito con un poco de carne, bastante verdura y un buen caldazo. Pero hoy hacer un caldo de verdura en Guatemala se está empezando a convertir en un privilegio. Y ese es un tema de nunca acabar con todas las circunstancias, situaciones que pasan en Guatemala, que pues todos los países han salido adelante, han evolucionado y siempre utilizamos el tema de, ah, sí, es que la guerra nos atrasó y que fue por la guerra, fue porque Bueno,
Digámosle, Y yo en ese sentido, lo que ha pasado es que el Estado de Guatemala se ha organizado para proteger a un sector poderoso del país. Entonces, en ese sentido, Guatemala y el Estado de Guatemala llegó el momento en que abramos nuestras fronteras y que procuremos y nos esforcemos por un libre mercado. Porque en Guatemala no tenemos un libre mercado. En Guatemala tenemos un mercado controlado. ujú, Entonces, tenemos que tener un libre mercado, que exista competencia. Y la competencia lo único que va a hacer es generar mayor inversión, que eso trae empleo, y competencia justa para que los precios de la canasta básica cuesten lo que deben de costar. Estamos claros que estamos en un problema mundial, pero Guatemala tiene los precios más altos de los productos de la canasta básica de toda Centroamérica. sí, Eso es ilógico. ¿Por qué? Porque no tenemos un libre mercado. Guatemala necesita un libre mercado, necesita generar incentivos a la agronomía para poder competir con los países vecinos, mejorar la tecnificación, generar economía de escala y también debemos de agilizar toda esa burocracia que tenemos, porque exacto, ese es el digámosle, problema. no solamente es el tema de los pasaportes, sino que tú pides tu licencia de medioambiental aquí en Guatemala, 1 año, 2 años para que te la den. Entonces, es ridículo. Nosotros espantamos la inversión, pero ¿por qué la espantamos? Porque no queremos que nadie más nos venga a hacer competencia, pero el problema es que quitamos oportunidades para que alguien más pueda invertir. No invertimos, no dejamos invertir y no le damos la oportunidad para que los jóvenes puedan tener un empleo y que dejen de irse afuera del país. Porque la gente, realmente nosotros amamos a Guatemala. Los que yo tuve la experiencia de vivir 2 años en Houston y vivir fuera del país no es, todo lo extraña uno, extraña las tortillas, extraña la crema, los frijoles. Entonces, realmente uno quiere estar uno en su país, en su nación y el poder disfrutar. Entonces, hay condiciones y se puede hacer. Guatemala está en una posición geopolítica hermosa que no se ha podido aprovechar. Totalmente. Para terminar, siempre vamos a estar pendiente, digamos, el próximo año, cuando ya esté libre, digamos, porque cuando ya pueda, ya hablaremos más, digamos, más tendidamente de estos temas. Dejamos como siempre una segunda entrevista, si usted le parece, y a hablar abiertamente, ya cuando se libere de esto. Pero ahora, para concluir, ¿cuál sería el mensaje que usted daría? O sea, ¿qué le diría usted a los ciudadanos guatemaltecos, tanto aquí en Estados Unidos como en Guatemala? El próximo año viene un tema que nos da la oportunidad para retomar el camino. Yo le diría al guatemalteco, tanto a que está en Guatemala como a nuestro connacional en Estados Unidos, que vean bien los planes y los proyectos que se presentan. Una es que no lo que se escucha bonito puede ser real, porque aquí en Guatemala también tenemos políticos que dicen cualquier cosa con tal de conseguir popularidad, de conseguir engañando a la gente para poder crear adeptos. Entonces debemos de analizar las cosas. Y yo quiero decirles algo importante. En el caso del partido Victoria es un partido para la gente que le gusta trabajar. No somos un partido para la gente que quiere vivir de otros. Somos un partido para la gente que le gusta trabajar. Yo creo que lo más importante para desarrollar una nación es el tema educativo. Entonces yo le pediría a todos nuestros connacionales que le pongan mucha atención cuáles son los planes de cada institución partidaria en el tema educativo y que le pidamos a los, en su momento, candidatos que hablen de los temas que en Guatemala no se hablan, nadie los dice. Nos enfrascamos en discusiones totalmente erróneas o situaciones que no van a resolvernos ni la economía ni la seguridad del país, pero son temas que nos apasionan y gritamos y hablamos, pero que en realidad no van a sacar de la problemática al país. Y puntualmente decirle al guatemalteco que hoy más que nunca es importante su participación electoral, que se empadrone. Yo hago un llamado fuertemente a nuestros connacionales, empadrónense. Desde la elección pasada estuvo el voto en Estados Unidos, pero Ujú. cuando revisamos las estadísticas, muy poca gente pudo votar o muy poca gente se empadronó. Yo sé que la ciudadanía está muy lastimada, está muy triste, está muy decepcionada y ya no cree en absolutamente nada. Cuando uno ve encuestas serias aquí en Guatemala, el 70% de la población no cree en nada y no quiere participar en el próximo proceso electoral. Yo les pido
que se involucren y si pueden, involúcrese en los partidos políticos, porque desde adentro se puede hacer algo. Eso es lo que yo les digo. Y si el gobierno regala cosas, agárrelo, es de sus impuestos, pero el que le regale algo es por el que usted jamás puede apoyar, ¿verdad? Porque al final eso le ha hecho un tremendo daño a nuestro pueblo de Guatemala. Y yo de veras espero que Guatemala pueda retomar el camino correcto que tanta falta nos hace. Así es que, pues como ahí tienes Canche, Canche, te agradezco Ujú. mucho la oportunidad que me das de poder compartir este espacio contigo y también pedirles que si todavía están ahí conectados, que si pueden compartir esta transmisión para que puedan, otras personas puedan conocer cómo pensamos las personas que integramos el partido y el movimiento político Victoria. Así es que de mi parte, muchas gracias a ti por la oportunidad y si Dios me da vida, me da salud y la asamblea del partido pues me elige para o me designa para tener una participación en las próximas elecciones, va a ser un gran gusto poder compartir contigo nuevamente este espacio. Así es que un fuerte abrazo a ti, un fuerte abrazo a todos los amigos que nos miran en Estados Unidos y espero un día de veras que Guatemala retome el camino correcto. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado y pues estamos pendientes el próximo año para la siguiente entrevista.